de forma simulada en esos territorios. Pero en este momento no tengo noticias de que el sistema tributario de las 3 diputaciones forales y de la Hacienda Foral Navarra tengan una estructura impositiva o un sistema fiscal notoriamente más reducido que el resto de lo que es la administración tributaria del Estado. Vuelvo a insistir, los resultados que en este momento está obteniendo la Diputación Foral de Guipúzcoa en la lucha contra el fraude fiscal es realmente interesante. Y en esa Diputación Foral es donde se ha desarrollado la iniciativa de publicar la lista de los defraudadores fiscales como forma de desincentivar, desde luego, e incurrir en ese tipo de prácticas. De acuerdo con este esquema y con este repaso de cuál es la situación, yo desde luego recordaría también lo que han sido las iniciativas del 15M desde que hemos empezado a reunirnos hace 2 años en las plazas, y cómo desde las primeras propuestas sobre economía ha sido el sistema tributario, la lucha contra el fraude fiscal y la lucha contra los paraísos fiscales, pues una de las líneas centrales de acción. Y recordamos cuáles han sido las iniciativas más significativas y más conocidas, impulsadas y propuestas por el 15M en este tiempo. Desde tanto la asamblea de la Plaza del Carmen de Economía como la de Chamberí, en las que yo he intervenido y hemos participado, pues aprobamos un documento sobre paraísos fiscales que curiosamente contiene una serie de propuestas que ahora todo el mundo está pensando que son las que hay que llevar a la práctica. Desde Hollande, cuando descubre que su ministro de Hacienda resulta que tiene una cuenta en Suiza con 12 millones de euros, o ahora el Partido Socialista cuando redescubre el sistema fiscal, o incluso el Partido Popular cuando con la boca pequeña dice que hay que abordar el tema de los paraísos fiscales. La explicación, la puesta en común de ese documento aprobado por las asambleas de economía de Sol y por la asamblea de Chamberí fue expuesta en un acto en la Facultad de Periodismo en la que intervino Carlos Jiménez Villarejo, y también se expuso en Sol en el 2 de noviembre también con la intervención de Carlos Jiménez Villarejo. Se han hecho concentraciones ante la Embajada de Suiza reclamando que queremos conocer la identidad de los defraudadores españoles que tienen dinero en ese país. Se ha hecho una concentración ante el HSBC exigiendo las listas que hoy precisamente se publican en el País que facilitó Falciani. En definitiva, yo creo que el 15M ha tenido un planteamiento muy claro, muy lúcido a la hora de defender la aplicación de un sistema tributario progresivo, una defensa potente y eficaz contra el fraude fiscal como mecanismos para defender el estado del bienestar, como instrumentos y como herramientas de combate contra la injusticia, la inequidad, la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos. Desde esa perspectiva, el examen o el evaluar o comentar lo que son las iniciativas que se ponen en marcha respecto a la insumisión fiscal, respecto a proponer dejar de pagar una parte del impuesto, el porcentaje que corresponda a la proporción en la que se halla, las cantidades que se destinan a usos o fines que entenderíamos indeseables, como podrían ser el pago de la deuda ilegítima o la financiación de la defensa, como poner o la financiación de la Iglesia, como podrían ser 3 elementos en los que podríamos tener elementos de acuerdo, pues yo me planteo como reflexión el hecho de que una iniciativa de esas características, y no me voy a explayar más porque yo creo que Liliana ha hecho una exposición de los argumentos pues muy clara, que supone perder
legitimidad en lo que es la línea central de denuncia de lo que es la existencia del fraude fiscal, el hecho de que los más ricos, de que los grandes patrimonios de este país están defraudando cantidades realmente escandalosas y que la están ocultando en los paraísos fiscales. Sería perder legitimidad contra la acción de los dirigentes del G20, de los dirigentes de la Unión Europea, en definitiva, de los dirigentes políticos de los países que permiten la existencia de los paraísos fiscales. Cuando, con una decisión política de hoy, en una semana, se habría puesto coto, podríamos conocer quién tiene dinero en Suiza, quién tiene dinero en Singapur. Perderíamos la legitimidad para denunciar las conductas de cooperación, que es aquí lo fuerte, que es que aquí la iniciativa más potente, la iniciativa más revolucionaria es exigir que se aplique la ley que hay en este momento. Es denunciar que la conducta de los dirigentes del G20, que los dirigentes de la Unión Europea están cooperando, están facilitando los delitos fiscales de las grandes fortunas de Estados Unidos y de Europa. Es la conducta cómplice de los dirigentes del G20 y de la Unión Europea la que permite que se esté esquilmando la riqueza de los países del conjunto de los países, que se estén dinamitando los estados del bienestar y se estén permitiendo los delitos fiscales y el blanqueo de capitales de las grandes fortunas. Esa denuncia de los dirigentes de del G20 y de la Unión Europea es la denuncia que tenía que ser la denuncia prioritaria y determinante de las movilizaciones impulsadas por quienes nos estamos reuniendo en las asambleas de las plazas de este país. Para dar posibilidad a un turno de palabras, puesto que van a surgir muchas preguntas, no nos hemos extendido en muchos argumentos que tienen que ver con la diferencia entre lo público, lo estatal, lo cooperativo, lo asociativo, lo privado, que son elementos que también están en este debate. Y tampoco hemos expuesto nuestras propuestas, digamos, alternativas que estamos aportando ahora mismo en el Mayo Global, que tienen que ver con la revocatoria del artículo 135, que permite efectivamente que se pague primero la deuda y no, digamos, que se vaya primero los recursos para el pago de la deuda y no para las necesidades esenciales, junto con otras propuestas que tienen que ver también con el reforzamiento de la suficiencia financiera de estos servicios que son esenciales. Suficiencia financiera, otro concepto que daría, entre otras cosas, para otra charla. Y tampoco estamos entrando demasiado en lo que significa la propuesta de desobediencia concretamente de la renta con la picaresca o con los mecanismos que se utilizan por la picaresca del fraude fiscal. O sea, como tal, ni cómo hay cantidades de países que ahora mismo no se paga la renta, no se han decidido desmontar el impuesto de renta y lo que eso realmente significa, ¿no? Bueno, pues lo podemos ampliar en las preguntas que haga, pero yo creo que pasamos ya directamente. ¿Tomas tú el turno de la pregunta? Hola, está estupendo, fenomenal. Estas cosas las necesitamos volver y volver a oír. Yo solamente quería dar un argumento que quizá no se ha utilizado en la defensa de los impuestos. Es el argumento de la educación. Educar a la gente que deben pagar los impuestos es importantísimo y cuesta mucho trabajo. Entonces, lo otro nos iría ir marcha atrás en el tema de lo que hemos conseguido. Yo traigo aquí simplemente unos datos de un informe que ha dado la Fundación BVA, donde resulta que leo cosas que dicen de los españoles que nos ha costado mucho trabajo que la mentalidad se vaya cambiando, y la mentalidad se va cambiando precisamente en las manifestaciones de todo, y que
dice que, bueno, que los españoles quieren más estado del bienestar y que la culpa de la crisis se la echan a los banqueros y a los políticos. Eso un porcentaje muy grande, y en España mayor que en Europa. Y en concreto, las recetas que dan, cuando se les pregunta, dice partidos y bancas los grandes culpables, el subresponsable y víctima de la recesión, y sobre todo la receta: más gasto, menos recortes. Y no he traído el otro, que donde decía, la tengo en la otra hoja, donde más impuestos progresivos y menos impuestos sobre el consumo. Con respecto al tema de la educación, yo la reflexión que haría es que yo creo que es importante, sobre todo con respecto a los ciudadanos que viven de sus rentas del trabajo, que pagan sus impuestos bien por convicción, pero también porque no tienen otro remedio, porque tienen las rentas controladas, de tal forma que yo creo que quien tenga o que sus rentas sean rentas de trabajo controladas, que no tienen posibilidad de defraudar, su posición más inteligente es exigir que quien tiene la posibilidad de defraudar, que son las rentas del capital, que son los empresarios y profesionales, tenga que pagar sus impuestos, de tal forma que lo más razonable, o sería una iniciativa útil, el que existiese una alianza clara, potente, entre quienes pagan sus impuestos porque tienen sus rentas controladas y las instituciones que pueden poner en marcha y que pueden aplicar el sistema tributario. Y con respecto a las rentas del trabajo, por supuesto, tener claro que la aplicación del sistema tributario, el impuesto progresivo sobre la renta y los impuestos progresivos sobre la riqueza son los que pueden permitir el esquemas e iniciativas de redistribución de la riqueza que van en favor de la mayor parte de la población. Hay una cosa que sí es importante, y sí que lo quiero decir un poco haciéndome eco de los consensos de nuestro grupo de trabajo. Primero, flaco favor se nos hace fundamentando nuestros argumentos en análisis o estadística de una fundación del BBVA. O sea, eso no puede ser el fundamento de nuestros argumentos. Lo que sí es verdad es que tampoco, y ahí tampoco queremos nosotros hacernos eco de la defensa, digamos, porque entre otras cosas no lo hemos consensuado, el estado de bienestar. O sea, no es ese nuestro planteamiento. Nosotros no estamos en defensa del estado de bienestar, ni en la recuperación, ni mucho menos del estado de bienestar. O sea, no hemos llegado a esos consensos. Y me remito al planteamiento inicial. Lo que sí estamos defendiendo es la recuperación de los bienes comunes, la financiación y la necesidad de aunar recursos y esfuerzos para satisfacer necesidades esenciales. Y en esto yo creo que tenemos que tenemos que poder diferenciar, diferentes planteamientos. Y podemos coincidir en un determinado momento desde diferentes planteamientos, también es verdad. De hecho, ahora mismo estamos coincidiendo con toda la gente que está movilizándose y manifestándose en defensa de la sanidad pública, en un concepto de sanidad pública que ahora mismo, satisface el Estado, ahora mismo, con independencia de que en el futuro pudiésemos plantearnos una sociedad con formas de organización diferente. No nos oponemos a ello. Entonces, porque entre otras cosas, no estamos debatiendo sobre el concepto del Estado ni el modelo del Estado. Ahora, lo que sí insistimos es en esa solidaridad, en ese concepto básico de solidaridad y de necesidad de aunar recursos para satisfacer esas necesidades, y de por qué las prioridades también tienen que ver con el tiempo. ¿Por dónde empezamos? Y os repito, en este momento estamos empezando con determinadas propuestas por construir el tejado sin haber construido la casa. Y no es que la propuesta no pudiera articularse en propuestas mayores de desobediencia, no. Es que esa propuesta
manera aislada en este momento y que se empiece y que se le priorice es lo que nosotros, digamos, fundamentalmente cuestionamos. Una cosa muy simple, estoy convencida de que a la agencia tributaria no se le va a dotar de los medios materiales y humanos necesarios para acometer seriamente el asunto de la evasión fiscal. Estoy convencida a la vez, porque lo sé, que hay trabajadores de la agencia tributaria, y me refiero a inspectores y técnicos de Hacienda, combativos y honestos, que desearían hacerlo. Mi pregunta es, muy simple, ¿qué podemos hacer desde la calle para encorajinar o presionar para que se doten esos medios y al mismo tiempo encorajinar a los propios trabajadores honestos y combativos que hay dentro de la agencia tributaria dispuestos a hacerlo, para que se llegue a tapar ese agujero infernal que nos está llevando y que podía resolver muchos problemas? Aparte de lo que ha dicho Liliana, que me parece imponente, o sea, el tema del artículo 135 de la Constitución, la modificación del artículo 135, pero a lo mejor eso nos resulta más complicado, más a largo plazo, pero ¿qué acciones contundentes podemos hacer desde la calle, que estamos dispuestos, porque 100% coincidimos, para encorajinarlos y... Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una... Voy a aprovechar para hacer propaganda de un acto que va a tener lugar en el Círculo de Bellas Artes el día 7 de mayo, que es organizado por ATAC, en la que precisamente van a intervenir, aparte de un miembro de la universidad, el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, un expresidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda y el presidente de la Asociación el presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda, además de Liliana como representante de ATAC. Yo creo que ahí el diagnóstico que estamos haciendo en este momento es plenamente compartido por los responsables de las asociaciones sindicales y profesionales de los funcionarios que en este momento están trabajando en la agencia tributaria. Están denunciando la ausencia de medios, la ausencia de recursos, y están señalando la prioridad de esta acción de la administración para recabar recursos, para evitar, para obtener los recursos necesarios para el mantenimiento de los bienes públicos, para utilizar el concepto de Liliana, y de los bienes comunes. Y desde esa perspectiva yo creo que en ese foro se va a poder poner de manifiesto de una forma en común la ausencia de medios y de recursos y las insuficiencias en este momento de la progresividad del sistema tributario y de las insuficiencias que hay en la lucha contra el fraude y las posibilidades de ponerlo en marcha. Las conclusiones que puedan resultar de una reunión de esas características, yo creo que van a servir, en la medida en que sean recogidos por los medios de comunicación, como una forma de influir en los responsables políticos. Y por supuesto yo creo que en las movilizaciones que se puedan plantear de aquí en lo sucesivo, en las reuniones que tengamos en los actos del mes de mayo, será un buen momento de denunciar la situación, denunciar la falta de recursos, denunciar la falta de voluntad política para recaudar los recursos fiscales necesarios. Y yo quiero recordar aquí también a un compañero a quien se le menciona mucho y que incluso se le tiene referenciado en páginas de desobediencia fiscal, que es el compañero de ATAC también, porque es uno de los miembros de ATAC, de Arcadio Oliveres. Da la casualidad de que Arcadio Oliveres es miembro de ATAC también y ha estado denunciando desde hace muchos años el fraude fiscal, los paraísos fiscales, y sin embargo parece que fuera uno de los argumentos para esta desobediencia fiscal. Pero lo cierto es que esa acción de denuncia sistemática del fraude fiscal, de los paraísos fiscales y de todo tipo de organizaciones criminales para
para este tema pues se ha venido denunciando por muchas de las personas que incluso en determinados momentos han participado con acciones muy concretas en estas denuncias. En Economía Sol, desde el principio, hicimos denuncias frente al BBVA con el tema botín, además, cuando saltó a la palestra todo el tema de la denuncia de su fraude, que solamente le descubrieron una pequeña parte, que fueron 200.000 euros, que era la punta del iceberg de lo que sabemos que está muy atrás. O sea, acciones nosotros hemos venido realizando continuamente a lo largo de estos años. Hemos estado también acciones con relación a stand de Suiza, frente a los bancos, frente al Banco de España, frente a la bolsa. Hemos estado realizando acciones constantemente a lo largo de los años para visibilizar efectivamente cómo los ricos nos roban y cómo los ricos no pagan lo que deben. Eso lo hemos hecho desde el principio. Ahora mismo, por eso os decía, estamos participando, porque no es solamente Economía Sol, es todo el 15M, estamos participando en propuestas de mucha fuerza, del mismo calado que se está planteando con la dación en pago, las ILPs en materia de recursos de servicios públicos, etcétera, etcétera. Estamos participando en la elaboración colectiva de propuestas que tienen que ver justamente con la revocación del 135 y sobre todo con el tema de la suficiencia financiera que tendría que estar ahora mismo recogida en una constitución que fuese realmente democrática y si nos hubieran consultado. Ahí es donde debería estar eso, por ahí es por donde tendríamos que haber empezado. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en ello, que no lo podemos hacer nosotros solos, desde luego, de Economía Sol. No, constantemente se nos reprocha que nosotros vamos por ahí como loquitos haciendo acciones. No, es que queremos que sumarnos a las acciones que se están planteando y en eso estamos. Esas son nuestras alternativas, ese tipo de acciones que realmente visibilicen y que movilicen a la mayor parte de la gente. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos que plantearlas en unos términos que sean conocidos y que sean fácilmente, asumidos por gente y que no sean exclusivamente el cabreo. O sea, nosotros por eso estamos planteando que vamos de la indignación a la rebeldía. Ya está bien de que no pago porque estoy cabreado. No. Es que tenemos que hacer algo más que cabrearte y tal. Tenemos que empezar a plantear acciones que realmente vayan al fondo de la cuestión y que visibilicen que realmente lo que está en cuestión es todo este modelo. Y este modelo, obviamente, con todo lo que significa una carta constitucional que se modifica cuando se les da la gana y deprisa y corriendo y en un momento en que no quieren que lo sepa nadie, ¿no? Yo quería preguntar en concreto, llegado un poco tarde, no sé si lo habéis tratado, por el acto de la insumisión fiscal en la declaración de la renta. ¿Cómo realizarlo? ¿Qué implica? ¿Cómo se hace eso? Porque me dio un vídeo, pero aquello tampoco es difícil. Ese ha sido el objeto del auto durante hora y media que llevamos aquí. Lo siento, pero sería casi como podemos facilitarte el vídeo en donde está toda la propuesta. Mira, hay uno de los compañeros que lo defiende y que puede efectivamente pero vamos, nosotros desde luego nos ponemos en contacto contigo y te damos acceso a todo nuestro debate y también a nuestra propuesta crítica con esa acción, con esa concretísima acción, porque fijaros que nosotros sí que hemos estado apoyando todas las acciones de desobediencia civil, por ejemplo las del SOP. ¿Sabes cuándo se da? Pues nosotros apoyamos eso. Las acciones de desobediencia de los mineros también las apoyamos. Hemos estado apoyando casi todas las acciones de desobediencia que se han planteado en los últimos años, por supuesto. Nosotros estamos también por la desobediencia. También estamos por eso. Pero esta en concreto, para nosotros está muy mal planteada. Es que yo tengo muy poquita voz, ¿vale? Bueno, veo que somos pocas objetoras fiscales por aquí. Hay una cosa que me sorprende y es que se relacione la objeción fiscal con el fraude fiscal. Quiero contaros que cuando hacemos objeción fiscal metemos una carta adentro dirigida a la delegada de Hacienda para que sepa que estamos haciendo objeción fiscal, que no nos ocultamos, que lo decimos claramente, que incluso
no estamos de acuerdo cómo se gastan cómo se gastan los presupuestos generales del Estado. Yo empecé a hacer objeción fiscal porque, en fin, soy bastante sensible a la violencia, entonces me opongo a que utilicen un solo euro para comprar un Eurofighter, que además ni siquiera lo van a utilizar para nada, sino que gastan 75.000 millones, o sea, con un Eurofighter se pueden construir hasta 4 hospitales, y sin embargo tenemos 82 Eurofighters. La irracionalidad del sistema político es tan grande que muchos de nosotros no se nos ocurre cómo podemos colaborar con el sistema, a pesar de que técnicamente la postura de Economía Sol es totalmente correcta. Pero en los movimientos sociales y en las relaciones sociales, además de los aspectos técnicos, están nuestras reacciones personales. ¿Cómo podemos colaborar con un sistema político con lo que está haciendo en este momento? O sea, entonces, seguramente que al objetar fiscalmente no estamos promoviendo una sociedad ideal, pero es un paso más. Nosotros sí sugeriríamos que cuando hacemos objeción fiscal lo enviamos, no nos lo quedamos, lo enviamos a un proyecto que es socialmente positivo y constructivo. Si fuera pacifista, ecologista, incluso social, como hay tantos proyectos, ¿no? En ese sentido, no es que lo derrochemos. En este momento en España solamente hay como 800 personas que hemos hecho objeción fiscal, con una desviación de dinero aproximadamente de 43.000 euros. Eso, en comparación con los fraudes que hacen las grandes personas, es que no llega ni a una migaja, sobre todo teniendo en cuenta que la objeción fiscal que hacemos es una objeción en la declaración de la renta, mientras que los ingresos del Estado no vienen solo por la declaración de la renta, sino que además estamos contribuyendo al Estado con otra cantidad de impuestos increíbles, como puede ser el IVA. Y así como dice Liliana, hay países donde se dan cuenta de todo esto y van reduciendo, incluso en España se va reduciendo el ingreso al Estado por la retribución de la renta, de tal manera que la gran mayoría de los impuestos cada vez van aumentando más y se van recogiendo por el IVA. Es una forma que le resulta más conveniente al Estado, ¿vale? No sé qué más os podría decir. Sí deciros que si entráis en Google, en fin, no es por hacer propaganda, yo tengo un poco vicio ahí con Google, pero con poner objeción fiscal vais a encontrar 18 páginas donde vais a encontrar información, porque afortunadamente, aunque somos pocas objetoras fiscales, en España hay muchos grupos difundiendo la objeción fiscal. Entendemos que la campaña de objeción fiscal no es solamente algo que técnicamente sea correcto o incorrecto, sino que es una campaña que nos sirve para reflexionar. En este sentido, agradecer a esta asamblea, ¿no?, de hoy, porque nos sirve para reflexionar, que esto es tan importante, reflexionar sobre los impuestos. ¿Cómo van los impuestos? ¿Cómo los pagamos? ¿Cómo nos los ponen, no? Nos sirve para reflexionar sobre el mal gasto que se hace de los impuestos. Todavía no hemos hablado bastante de lo mal que se gastan los impuestos nuestros. Y desgraciadamente, aunque luchamos por una educación pública, una sanidad pública, aún nos falta un paso bastante grande por ahí, porque no es lo mismo pública que estatal, y desgraciadamente ni la sanidad pública, ni la educación pública, ni los transportes, ni la justicia funciona como nos gustaría. Por eso hay personas que, además de objetar a los gastos militares, objetan a otros temas y otros impuestos de acuerdo con su conciencia. Yo sí que quisiera hacer un pequeño énfasis nada más, y es que lo más importante para nuestra campaña de objeción fiscal no es desviar una gran cantidad de dinero. Lo más importante es conseguir una gran participación de la gente. No hay una cantidad fija que hay que desgravar para la objeción fiscal. Si consiguiéramos 30.000 personas que desvían 5 euros en su declaración de la renta y meten dentro una carta diciendo que no están de acuerdo con el uso de los impuestos y el abuso, con eso no hundiríamos el Estado, pero sí les llegaría al corazón, porque sabemos que a los políticos les llega al corazón cuando
se les envía cartas de este tipo. Y no sé qué nada más. La gestión fiscal se hace la declaración de la renta normal y corriente, y cuando llegas a la cuota líquida, a continuación dices, bueno, yo tengo que pagar tanto, pero ya me han retenido por nómina tanto, pero yo añado por objeción fiscal, digo 5 euros o 1.800 euros, como ha habido alguna persona que ha puesto 1.800 euros. No sé qué salario tendría esta persona, pero el otro día nos encontramos con una señora que había desviado para objeción fiscal 1.800 euros. Pero yo me conformo con que las personas que estemos aquí pongamos una carta dentro de la declaración de la renta diciendo no estoy de acuerdo con la utilización de los impuestos y por tanto objeto 5 euros o 0 euros incluso, pero poner la carta, ¿vale? En ese sentido, habréis escuchado por ahí que recomendamos que no se confirme ninguna declaración por internet, sino que toda la información que consigamos la pasemos mano a mano con bolígrafo a un impreso oficial, y ahí podemos añadir nuestro pequeño comentario o nuestra voluntad, nada más. No sé si... Vamos a ver, yo con relación a esta información que se acaba de dar, es verdad que muchas de las, digamos, de las organizaciones, fundaciones, cooperativas, asociaciones a las cuales se desvían, digamos, estos recursos, ¿no? Se dirigen estos recursos, pueden tener ánimo de no lucro, ¿no? Y puede ser incluso organizaciones, amigas, personas que las componen muy cercanas al 15M. Pero nosotros consideramos, y ahí entonces sí toca diferenciar entre lo que es público, lo que es colectivo, lo que es asociativo, lo que es grupal. En el mundo en que vivimos aquí y ahora, solamente hay desde el punto de vista jurídico dos ámbitos, lo público y lo privado. Por desgracia es así. Nosotros nos gustaría y estamos luchando por ello, porque exista el ámbito, digamos, un reconocimiento por parte de la sociedad de lo que es el ámbito de los bienes comunes. Eso es lo que nos gustaría, que ha existido, En la Edad Media existía lo que se llamaban los bienes comunes, y la gente tenía acceso y gestión a ese tipo de bienes y tenían, digamos, un reconocimiento jurídico, o por lo menos social, esos bienes comunes. Ahora no, ahora es público o privado. Y ahora mismo, estas cooperativas, estas asociaciones, estas fundaciones están en el ámbito de lo privado desde un punto de vista jurídico. Pero es que eso tiene sus efectos, y es que significa que la gestión de sus cuentas, la gestión de su organización y tal, también es privado, por mucho que quieran ponerlo en transparencia. El control real lo tienen las personas que han fundado, creado ese tipo de organización. Y lo que sí hemos visto cuando hemos navegado en esas organizaciones a las cuales se dirigen esos dineros, es que no se sabe en esos proyectos cuál es el número de personas involucradas, cuáles son sus objetivos finales, cuáles son las necesidades materiales, cuál es la duración de sus proyectos, cuál es la cantidad recaudada, digamos, expeditivamente, exhaustivamente en cada proceso. Se nos da y se ha dado finalmente como gran información una especie de recuento final que, vamos, que no se lo consentiríamos a ninguna entidad pública que nos diera una especie de balance de cuentas diciéndonos han participado tantos y estos son los resultados. Nosotros a lo público le exigiríamos, obviamente, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el canal de Isabel II, con la ley de transparencia y con nuestra exigencia de transparencia, unos informes exhaustivos, pero no posteriores, previos. ¿Qué es lo que van a hacer con el dinero? ¿Quiénes están allí? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y todo eso. Y que además la gestión de todo eso, si pretende ser pública, pues todo el mundo pudiese haber participado en la definición de esos proyectos. Si efectivamente son 15 mallistas, o si son asamblearios, o todo lo demás. No. Son proyectos a los cuales se nos adhiere. Se nos dice, pon tu dinero aquí y luego gestiona, luego se te dirá, ¿vale? Pero eso no es el control que nosotros le exigiríamos a cualquier organismo público, ¿no? Y entonces lo menos que podríamos hacer es que si estamos ahora mismo contra el Estado
Estado, por lo menos las alternativas que vamos construyendo fuesen mejor que el Estado, que la opacidad con la que funciona el Estado, ¿no? Eso para empezar, digamos como principio ético fundamental, ¿no? Y ya luego, además, se nos dice, bueno, es que esto se hace de esta manera, la gente coloca su dinero allí y se va a una caja de resistencia, donde cuando venga la multa y tal, y pareciera, bueno, no se nos dice cómo se gestiona esa caja y qué riesgos están corriendo las personas que efectivamente van a realizar esa acción. Eso no se informa exhaustivamente, por lo menos no lo dice aquí en estas publicaciones donde se está divulgando esa información. Lo que sí se dice es que algunos de los mecanismos que aportamos en esta página se asemejan a la picaresca que utilizan también personas para fines individualistas y cuando menos de dudosa ética. Eso sí se dice. Ahora, que esa distracción de los dineros se puede hacer sin ningún coste para la persona y sin ningún riesgo para la persona, eso no se está informando con exhaustividad, Que hay una sentencia por ahí de no sé cuándo en donde un juez dijo que al trasladar eso a una entidad, pues entonces ya podíamos deducir que no iba a haber responsabilidad ni civil, ni administrativa, ni penal, ni ningún tipo. Sí hay una sentencia, pero eso no hace jurisprudencia, y eso no es ley. Eso hasta ahora mismo no significa que esas personas no puedan hacer lo que ahora os paso al compañero para que diga cómo es que se persiguen ese tipo de cosas. Y entonces, claro, a mí me parece que se está induciendo el engaño porque no se le está informando a la gente con exhaustividad, ni sobre los proyectos ni sobre las consecuencias. Ahora, si se hace con toda transparencia y se dice qué organizaciones son las que participan, cuándo y cómo dejaron de recibir subvenciones del Estado, porque muchas de ellas han recibido subvenciones del Estado, cuándo y cómo se están financiando, cuáles son sus recursos y por qué se les va a apoyar desde las asociaciones, asambleas y tal, y sobre todo desde las asambleas del 15M, utilizando los recursos del 15M. Si eso se hace con absoluta transparencia, pues entonces tendríamos todos los argumentos para decir, bueno, que cada uno escoja. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Entonces yo os paso al compañero que nos diga qué pasa con esas personas que trasladan distancias o digamos, cambian de lugar sus dineros, y qué consecuencias tiene esto. Bueno, yo antes que hablar de consecuencias, porque yo creo que en las iniciativas por la desobediencia, si entendemos que son justas, estamos dispuestos a afrontar las consecuencias legales que derivan de nuestra desobediencia o de nuestra insumisión. O sea, que yo no quisiera, lo voy a comentar, pero no creo que ese sea el argumento para decir no voy a hacer insumisión fiscal, la que me puede caer. Ahora os lo cuento lo que puede suceder, pero esa no es la pauta para tomar la decisión o no tomarla. Yo haría la reflexión sobre la objeción desde la perspectiva de cuestionar el sistema fiscal, de que se puede objetar de una forma bien intencionada, con muy buena fe, con muy buenos sentimientos, diciendo yo no quiero que un euro de mi aportación al Estado vaya a financiar la compra de un avión de combate, pero es que hay que pensar que si se generaliza una iniciativa personal individual de esas características, podría suceder también que una persona de estas que estamos comentando, de los grandes patrimonios y fortunas de este país, podrían decir, pues yo es que entiendo que la gestión pública de la sanidad no es eficaz y entiendo que es mucho más eficiente la sanidad privada, que ahí se dilapidan recursos, que hay funcionarios que compaginan su actividad por la mañana y por la tarde, y por lo tanto yo entiendo que no es justo, no es razonable aportar dinero al Estado para financiar la sanidad pública. O también una gran fortuna de estas puede decir, mire usted, los políticos son unos corruptos y por lo tanto yo no voy a entregar mi dinero a unos políticos que son corruptos, luego voy a hacer objeción fiscal y no voy a pagar y lo voy a poner en conocimiento de los inspectores de Hacienda y voy a decir, yo no pago un euro de impuestos porque los políticos son
unos corruptos. O yo no voy a pagar un euro de mis impuestos para la policía porque yo tengo mi propio servicio de seguridad en mi urbanización privada. O yo no voy a pagar un euro de mis impuestos para financiar la educación porque yo tengo unos colegios privados magníficos que me puedo pagar y yo no necesito al Estado. El cuestionar y hacer objeción sobre el sistema fiscal abre una dinámica, entiendo que peligrosísima, de cuestionamiento de la herramienta del sistema fiscal, de la solidaridad, de los instrumentos para redistribuir la riqueza, que es la herramienta fundamental de la redistribución. Más allá de cargarnos el sistema capitalista, que podemos hacer la revolución, colectivizamos las empresas y bien, y ya no necesitamos impuestos, porque ya los recursos serían de todos. Pero hasta que no hagamos eso, la herramienta principal de redistribución es el sistema fiscal. Y si tú lo pones en cuestión, si lo ponemos en cuestión diciendo que yo no quiero que un euro de mis impuestos vaya a pagar aviones, los ricos van a decir que no quieren que un euro de sus impuestos vayan a pagar a la policía porque ellos tienen su policía. O no quieren que vayan a pagar profesores porque ellos tienen sus profesores. Entonces, como esa es la herramienta principal de redistribución antes de hacer la revolución, preservámosla. Exijamos que se apliquen correctamente los recursos, exijamos presupuestos participativos, que hay herramientas y hay experiencias en Brasil o en algún ayuntamiento de este país donde para hacer ganar en calidad democrática se exige que la elaboración de los presupuestos generales del Estado participemos los ciudadanos, ya no solamente con el voto de cada 4 años, sino en la decisión anual de la confección de los presupuestos y la decisión de las prioridades del gasto. Exijamos presupuestos participativos. Yo entiendo que esa puede ser una línea más inteligente, más eficaz de procurar y de denunciar que no se apliquen los recursos públicos a financiar a la Iglesia o a la compra de un avión de combate. Exijamos democracia cada año cuando confeccionamos los presupuestos para que democráticamente digamos vamos a dedicar dinero más a sanidad o más a educación y menos a aviones de combate. Pero no toquemos los ingresos, que es que los ingresos los tienen que pagar los ricos. Sí, así se me oye, ¿verdad? ¿Lo creas tú? Vale. Mira, yo quería hacer una reflexión personal a propósito de la intervención del compañero, ¿no? Yo no puedo ser objetor fiscal. Soy un funcionario que tiene retenida toda su carga impositiva de IRPF. Y no dejo de tener la sensación de que un objetor fiscal es insolidario conmigo. Es decir, una persona que tiene la posibilidad de decidir qué hacer no con su dinero, sino con un margen de su dinero frente a los que no tenemos esa posibilidad, me plantea un problema. Y lo dejo solo señalado en ese punto, porque claro, estoy seguro que todos los que hacen la objeción fiscal son de los míos. Con lo cual mi problema es qué nos pasa a nosotros para establecer una línea de divisoria dentro de nosotros en torno a este eje. Segunda reflexión. Me parece innecesario que para mandar una carta a la agencia tributaria haga falta acompañarla de un euro de objeción fiscal. La carta se puede mandar igual y el efecto será tan bueno o tan insuficiente, vaya acompañado o no de ese euro. Por lo tanto, no entiendo la importancia de la cuestión. El tercer elemento es que tampoco entiendo que encuestarnos, es decir, saber que somos 30, 40 o 50.000 los que hacemos algo, justifique elegir esa vía para encuestarnos, en vez de elegir otras que tienen muchísimas menos consecuencias. Esas son tres reflexiones que me surgen al calor de lo que he interpretado ha sido algunos de los elementos que tú has introducido en tu exposición. Pero voy a decir el tema más gordo desde mi punto de vista. Yo estoy en desacuerdo con la objeción fiscal porque comparto el punto de vista que los compañeros de Economía Sol, a través de la portavocía de Liliana, expuso al principio. Es decir, entiendo que los impuestos, exactamente igual que las contribuciones sociales y que el aporte a los fondos de pensiones públicos, los tres elementos son recursos colectivos antes de que se me extraigan a mí.
son recursos colectivos en el origen de lo que yo cobro. Cuando mi nómina bruta tiene una cifra determinada, y digo mi nómina bruta, allí dentro están los impuestos y las contribuciones sociales que hemos acordado entre todos que sea así y que nos están expropiando los políticos y los gobernantes en la manera en que gestionan esa recaudación y luego el gasto. Yo tengo que recuperarme de esa expropiación que me hacen los políticos, pero no del principio previo de que hemos convenido entre todos dedicar parte de nuestros recursos a asuntos colectivos, le llamemos comunes, públicos, sociales o como queramos. Porque el modelo alternativo existe, que cada palo aguante su vela. El modelo alternativo existe, que cada uno se pague su seguridad social, sus pensiones, su sanidad, su educación, que se pague cada uno lo suyo. Ese modelo existe y yo no puedo dejar de ver que la objeción fiscal apunta en ese modelo, le abre una autopista a ese modelo. Yo no quiero coincidir en absoluto con un evasor fiscal. No quiero coincidir ni de casualidad con un evasor fiscal. Que mi discurso no exija ser explicado ni aclarado en relación con un evasor fiscal. Porque ya perdí la guerra. Es pegarse un tiro en el pie. Es pegarse un tiro en el pie. Creer que por la vía del gasto nos enfrentamos al sistema. En definitiva, y termino con esto, estamos oponiendo a los recortes del régimen nuestros propios recortes individuales. Yo tengo mis recortes preferidos. No admito esa consigna. No la admito entenderme desde el punto de vista político. No la admito porque, es decir, estamos discutiendo de recortes, tú los tuyos y yo los míos, y la intervención del compañero en ese sentido ha sido muy clara. Como nos pongamos a discutir cada uno qué recortes estimamos oportunos, hemos destrozado la convivencia. Hemos destrozado toda posibilidad de vivir en sociedad. Y ese núcleo de objetores no son el modelo alternativo de sociedad para que cuando seamos millones, los que hagamos eso, hayamos encontrado la salida de la situación. Porque la salida de la situación está en los ingresos. Yo estoy en ATAC. Defiendo hace 12 años el impuesto a las transacciones financieras. ¿Qué quiere decir? Poner el impuesto a los especuladores. Perdonadme, pero si yo me sumo al principio de la objeción fiscal, se me cae todo el discurso que defiende un impuesto a la especulación financiera. Porque admito que es discutible el principio de que existan los impuestos. Y ese principio para mí es indiscutible. Y ahí es donde veo la principal debilidad del planteamiento de una objeción fiscal hoy en los términos en que está planteada. Debilita profundamente el discurso de la defensa de los impuestos, aunque a continuación discutamos todo. ¿Qué se recauda? ¿Cómo se recauda? ¿Quiénes lo recaudan? ¿Qué revisión de cuentas se hace? ¿Cómo se decide el gasto? Todo lo demás está en discusión. Pero mi impresión es que con la objeción fiscal estamos poniendo en duda la piedra angular de nuestros recursos colectivos puestos a disposición de las necesidades de todos. Así es como percibo el problema y por eso la sesión de hoy me ha sido tremendamente importante. A mí que tengo muy claro que tiene que haber impuestos, sin embargo también tengo muy claro que la emergencia social en la que vivimos da derecho a todos a intentar buscar salidas. Y desde esa situación respeto la posición de la objeción fiscal, como respeto a la banca ética, a otra serie de salidas que las entiendo de emergencia, pero que no quieran ir más allá de ser una respuesta de emergencia y quieran ser una propuesta alternativa de cómo organizarnos entre todos. Ese para mí es el gran dilema que no resuelve la propuesta de objeción fiscal, ¿no? A ver, gracias por sujetar el... Bueno, técnicamente, a ver, hace como... Técnicamente todas esas teorías son súper correctas. Sin embargo, pues hay personas que se nos revuelve interiormente el ánimo y nos parece que nos sentimos prácticamente obligados por nuestra conciencia a hacer objeción fiscal. Entonces no hay mucho que discutir, simplemente cada persona utiliza su herramienta reivindicativa a la manera como mejor lo entiende, como mejor lo ve, ¿no? No hay mucho más que hablar sobre ese tema. Yo, si acaso, comentar algo de lo que ha dicho Liliana. ¿A dónde enviamos el dinero las objetoras fiscales? Pues ella es que tiene ahí una revista, yo no sé si se llama Revelados, ¿cómo se llama? Liberados, Revelados creo que se llama. Bueno, afortunadamente en España las objetoras fiscales no nos regimos por la revista
se ha revelado solamente. Creo que hay 48 personas en España que han hecho la objeción fiscal por revelados, pero hay muchas más. Hay grupos en Málaga, en Badajoz, en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en Madrid hay varios grupos y hay grupos estatales. Entonces, nosotros no indicamos dónde hay que ingresar el dinero de la objeción fiscal. Nosotros decimos que sugerimos que la gente lo ingrese en un grupo de su confianza, a ser posible donde esté participando, donde esté funcionando, donde conozca cómo funciona, cómo se utiliza el dinero. Eso es lo que sugerimos. Lo que pasa es que hay personas que no están funcionando dentro de ningún grupo y se da una serie de listas como orientativas para que vean cómo lo hace otra gente, pero que lo pueden ingresar donde quieran. Y sí es importante no solo que el grupo tenga transparencia, sino participar en el grupo donde lo ingresan, ¿vale? Luego existe otra cosa y es la caja de resistencia. Pues bueno, cuando hay personas que hacen objeción fiscal, algunas personas les llaman la atención y tienen algunas dificultades y algunos gastos económicos. Entonces, por eso se sugiere una caja de resistencia. Posiblemente eso de revelados creo que va relacionado con la Oficina de Desobediencia Económica o algo así. Pero cada uno de los grupos, pues, sugerimos que las personas que hagan objeción fiscal se coordinen, se organicen, estén en contacto. Entonces esas personas, pues, se sugiere que quien quiera aportar voluntariamente algo a la caja de resistencia lo puede hacer. Y luego, pues, grupalmente y colectivamente se decide cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo. Y eso es lo que hay. Vamos, no sé. Sí que, pues, quien quiera, supongo que os vais a animar a hacer objeción fiscal, pues os animamos a que os relacionéis con algún grupo para que digáis cuál es la caja de resistencia a la que os queréis acoger en caso de que tengáis alguna dificultad económica. No sé, yo creo que no hay más que comentar de lo que se estaba diciendo. Nada, yo quería, o sea, ya se han dicho muchas de las cosas que de mi reflexión, que va en la línea de lo que ha dicho Liliana y de lo que ha dicho Daniel. Pero hay una cosa, por ejemplo, que ha dicho el compañero y que se decía, o sea, que yo creo que cuando Liliana lee eso, no, o sea, está leyendo, ahora mismo coincidirá que está leyendo un periódico que se llama Revelados, pero nosotros la información que cogemos en el texto que publicamos en Toma la Plaza y toda la información que cogemos es la que aparece en la Oficina de Desobediencia Económica que se está difundiendo a través del 15M. O sea, no es que Liliana haya cogido la primera revista que haya encontrado sobre objeción fiscal, o sea, es el manual, o sea, lo que han leído antes es literal, viene literal en el manual que dice la Oficina de Desobediencia Económica que se está difundiendo a través de las asambleas del 15M, que es en lo que nosotros estamos analizando como propuesta. Es más, la propuesta también dice que es una forma de hacer efectivo el no pago de la deuda, el no pago de los gastos militares, tal, que era lo que decía antes el compañero, y es lo que nosotros en su momento rebatimos por lo que ya se explicó ahí. Pero hay otra cosa que es como uno de los argumentos que el otro día nos contaban los compañeros que están a favor de esta opción, que era que valía, no tanto yo creo como Liliana dijo antes para visualizar, sino para presionar al gobierno en que no se cometan esos gastos de gasto de la deuda, de gasto militar, y la verdad es que a mí me cuesta mucho creer que yendo en la misma línea que el gobierno pretende ir, que es reducir los recursos comunes, reducir los ingresos, porque lo ha hecho, Víctor nos ha hecho una cronología de cómo van reduciendo los ingresos, ¿no? De cómo se va cada vez reduciendo más esa carga impositiva para reducir los bienes, o sea, los recursos comunes y esa redistribución de la riqueza. A mí me cuesta creer que yendo en la misma línea que ellos, reduciendo los recursos comunes, les vayamos a presionar a que cambien la forma de utilizar esos recursos comunes. Es como empujar su pelota y luego, no sé, me parece muy raro. Creo que la línea va precisamente por lo contrario, porque consigamos herramientas para decir, o sea, no estamos de acuerdo con el pago de la deuda de los bancos,
queremos que los presupuestos sean participativos, o sea, yendo al contrario de los usos que ellos dan, no en la misma línea que lo mismo, porque, o sea, sería ir en la línea de su perspectiva de reducción de recursos y de su perspectiva individualista capitalista, que es un poco el tema que a mí, por ejemplo, dice, si hubiera transparencia en estos proyectos, es que a mí, yo creo que ni aun hubiendo transparencia, esa es la vía, porque es la misma vía, pero lo que decía Víctor, es la vía que genera precisamente el sistema. Cada uno, lo mío para mi saco, o sea, cada uno, los recursos para sí, yo decido dónde los pongo. Entonces, ¿dónde queda esa gestión común de solidaridad y de recursos colectivos? Y entonces, nada, decir que los proyectos que se nombran ahí y los que nombran la Oficina de Desobediencia, también para mí confunden, porque si alguien ha visto el manual, los proyectos que se proponen financiar, también se confunden, o sea, nosotros se nos dice que confundimos lo estatal con lo público, cuando Liliana ya explicó que no estamos diciendo que estos recursos comunes sean este modelo de Estado, sino que en el que diseñemos entre todos. Yo creo que por el otro lado se confunde la titularidad colectiva con público, o sea, que haya una escuela que se financie y sea una escuela que se haya generado entre 5 profesores en régimen de cooperativa, tal y cual como son los regímenes de cooperativa en este país, no quiere decir que eso sea público, ni que luego los beneficios de eso vayan a ser revertidos en la sociedad. Entonces, bueno, pues nada, solo esos apuntes. Bueno, no hay más intervenciones. Ante todo, bueno, yo creo un aplauso a los ponentes, por favor. Se la han currado y bueno, aquí lo que se ha tratado de hacer es poner ver un posicionamiento y abrir un debate sobre una propuesta que se ha hecho, bueno, en el seno de los movimientos sociales y que, bueno, no compartimos por una serie de cuestiones. Agradecer también que haya venido el compañero aquí a exponer su punto de vista. Sabemos que no han podido venir más compis porque están en lo de Mayo Global, etcétera, ¿no? Una pena que coincidamos porque hubiera sido más interesante todavía, ¿no? Poder tener un debate más prolongado y más profundo sobre este tema, pero bueno, en cualquier caso las plazas están abiertas a abrir todo este tipo de debates y es lo que pretendemos, ¿no? Esto es un proceso de construcción continuada en lo que, bueno, unas propuestas se suman a otras y unos debates a otros y entre todos vamos perfilando cuál es la mejor manera de llegar a ese mundo mejor y qué mundo mejor queremos, ¿no? Pues cerramos aquí, sí. No, solo comentar que, aunque parezca novedoso, todos estos argumentos se han estudiado anteriormente, tienen base y fuerza realmente, todo lo que dice Economía Sol, y bueno, que más allá de que algunos todavía nos empeñamos en hacer el reino fiscal, pues que sigamos profundizando a ver cómo realmente es el modelo que realmente queremos en adelante sobre los impuestos, ¿no? Y bueno, pues entonces cerramos aquí la sesión de hoy. La próxima sesión es el 5 de mayo, puede ser, perdona, es que no... Creo que es el domingo 5 de mayo. Viene Tomás Villasante con el tema de participación ciudadana, presupuestos participativos. Sabéis que tenemos una serie de sesiones que, bueno, se nos están dislocando en el tiempo. Queríamos hacer un bloque, pero bueno, el bloque va saliendo, ¿no? Un bloque sobre todo el tema de cómo construir una economía más participativa, etcétera. Entonces viene Tomás Villasante, que conoceréis muchas personas aquí, y que bueno, que es especialista en todos los temas de participación ciudadana, etcétera, lo cual será bastante interesante. Lo que quiero hacer una propuesta aquí, a ver si os parece, el tema de volver al Palacio de Cristal, que es nuestra casa de verano, digamos. Yo no sé si hay consenso con esto, volvernos allí a la ladera. Y sí, pero bueno, aquello es grande, nos podemos poner uno cerca del otro, por eso no hay problema. Entonces, bueno, lo del 5 de mayo, primera propuesta, ¿os parece que nos vamos a...? Que se estén dinamitando los estados del bienestar y se estén permitiendo los delitos fiscales y el blanqueo de capitales de las grandes fortunas. Esa denuncia de los directivos, de los dirigentes de la G20, del G20 y de la Unión Europea, es la denuncia que tenía que ser la denuncia prioritaria y determinante de las movilizaciones impulsadas por quienes nos estamos reuniendo en las asambleas de las plazas de este país. Para dar
dar posibilidad a un turno de palabras, puesto que van a surgir muchas preguntas, no nos hemos extendido en muchos argumentos que tienen que ver con la diferencia entre lo público, lo estatal, lo cooperativo, lo asociativo, lo privado, que son elementos que también están en este debate. Y tampoco hemos expuesto nuestras propuestas, digamos, alternativas que estamos aportando ahora mismo en el baño global, que tienen que ver con la revocatoria del artículo 135, que permite efectivamente que se pague primero la deuda y no, digamos, que se vaya primero los recursos para el pago de la deuda y no para las necesidades esenciales, junto con otras propuestas que tienen que ver también con el reforzamiento de la suficiencia financiera de estos servicios que son esenciales. Suficiencia financiera, otro concepto que daría, entre otras cosas, para otra charla. Y tampoco estamos entrando demasiado en lo que significa la propuesta de desobediencia concretamente de la renta con la picaresca o con los mecanismos que se utilizan por la picaresca del fraude fiscal. O sea, como tal, ni cómo hay cantidades de países que ahora mismo no se paga la renta, no se han decidido desmontar el impuesto de renta y lo que eso realmente significa, ¿no? Bueno, pues lo podemos ampliar en las preguntas que haga, pero yo creo que pasamos ya directamente. ¿Tomas tú el turno de la pregunta? El pago de la deuda ilegítima o la financiación de la defensa, como poner dos, o la financiación de la Iglesia, como podrían ser tres elementos en los que podríamos tener elementos de acuerdo, pues yo me planteo como reflexión el hecho de que una iniciativa de esas características, y no me voy a explayar más porque yo creo que Liliana ha hecho una exposición de los argumentos pues muy clara, que supone perder legitimidad en lo que es la línea central de denuncia de lo que es la existencia del fraude fiscal, el hecho de que los más ricos, de que los grandes patrimonios de este país están defraudando cantidades realmente escandalosas y que la están ocultando en los paraísos fiscales. Sería perder legitimidad contra la acción de los dirigentes del G20, de los dirigentes de la Unión Europea, en definitiva, de los dirigentes políticos de los países que permiten la existencia de los paraísos fiscales. Cuando, con una decisión política de hoy en una semana, se habría puesto coto, podríamos conocer quién tiene dinero en Suiza, quién tiene dinero en Singapur. Perderíamos la legitimidad para denunciar las conductas de cooperación, que es aquí lo fuerte, que es que aquí la iniciativa más potente, la iniciativa más revolucionaria es exigir que se aplique la ley que hay en este momento. Es denunciar que la conducta de los dirigentes del G20, que los dirigentes de la Unión Europea están cooperando, están facilitando los delitos fiscales de las grandes fortunas de Estados Unidos y de Europa. Es la conducta cómplice de los dirigentes del G20 y de la Unión Europea la que permite que se esté esquilmando la riqueza de los países del conjunto de los países. Hola, ha estado estupendo, fenomenal. Estas cosas las necesitamos volver a oír. Yo solamente quería dar un argumento que quizá no se ha utilizado en la defensa de los impuestos. Es el argumento de la educación. Educar a la gente en que deben pagar los impuestos es importantísimo y cuesta mucho trabajo. Entonces, lo otro nos iría ir marcha atrás en el tema de lo que hemos conseguido. Yo traigo aquí simplemente unos datos de un informe que ha dado la Fundación BVA, donde resulta que leo cosas que dicen de los españoles que nos ha costado mucho trabajo que la mentalidad se vaya cambiando, y la mentalidad se va cambiando precisamente en las manifestaciones de todo, y que vaya cuanta más gente mejor, y de todo tipo de personas, porque eso es lo que nos interesa, cambiar la mentalidad para poder ir a un nuevo sistema. Entonces
que, bueno, que los españoles quieren más estado del bienestar y que la culpa de la crisis se la echan a los banqueros y a los políticos. Eso un porcentaje muy grande, y en España mayor que en Europa. Y en concreto, las recetas que dan, cuando se les pregunta, dice partidos y bancas los grandes culpables, el subresponsable y víctima de la recesión, y sobre todo la receta: más gasto, menos recortes. Y no he traído el otro, que donde decía, la tengo en la otra hoja, donde más impuestos progresivos y menos impuestos sobre el consumo. Con respecto al tema de la educación, yo la reflexión que haría Suiza con 12 millones de euros, o ahora el Partido Socialista cuando redescubre el sistema fiscal, o incluso el Partido Popular cuando con la boca pequeña dice que hay que abordar el tema de los paraísos fiscales. La explicación, la puesta en común de ese documento aprobado por las asambleas de economía de Sol y por la asamblea de Chamberí fue expuesta en un acto en la Facultad de Periodismo en la que intervino Carlos Jiménez Villarejo, y también se expuso en Sol en el 2 de noviembre también con la intervención de Carlos Jiménez Villarejo. Se han hecho concentraciones ante la Embajada de Suiza reclamando que queremos conocer la identidad de los defraudadores españoles que tienen dinero en ese país. Se ha hecho una concentración ante el HSBC exigiendo las listas que hoy precisamente se publican en el País que facilitó Falciani. En definitiva, yo creo que el 15M ha tenido un planteamiento muy claro, muy lúcido a la hora de defender la aplicación de un sistema tributario progresivo, una defensa potente y eficaz contra el fraude fiscal como mecanismos para defender el estado del bienestar, como instrumentos y como herramientas de combate contra la injusticia, la inequidad, la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos. Desde esa perspectiva, el examen o el evaluar o comentar lo que son las iniciativas que se ponen en marcha respecto a la insumisión fiscal, respecto a proponer dejar de pagar una parte del impuesto, el porcentaje que corresponda a la proporción en la que se halla, las cantidades que se destinan a usos o fines que entenderíamos indeseables, como podrían ser de forma simulada en esos territorios. Pero en este momento no tengo noticias de que el sistema tributario de las 3 diputaciones forales y de la Hacienda Foral Navarra tengan una estructura impositiva o un sistema fiscal notoriamente más reducido que el resto de lo que es la administración tributaria del Estado. Vuelvo a insistir, los resultados que en este momento está obteniendo la Diputación Foral de Guipúzcoa en la lucha contra el fraude fiscal es realmente interesante. Y en esa Diputación Foral es donde se ha desarrollado la iniciativa de publicar la lista de los defraudadores fiscales como forma de desincentivar, desde luego, e incurrir en ese tipo de prácticas. De acuerdo con este esquema y con este repaso de cuál es la situación, yo desde luego recordaría también lo que han sido las iniciativas del 15M desde que hemos empezado a reunirnos hace 2 años en las plazas, y cómo desde las primeras propuestas sobre economía ha sido el sistema tributario, la lucha contra el fraude fiscal y la lucha contra los paraísos fiscales, pues una de las líneas centrales de acción. Y recordamos cuáles han sido las iniciativas más significativas y más conocidas, impulsadas
y propuestas por el 15M en este tiempo. Desde tanto la asamblea de la Plaza del Carmen de Economía como la de Chamberí, en las que yo he intervenido y hemos participado, pues aprobamos un documento sobre paraísos fiscales que curiosamente contiene una serie de propuestas que ahora todo el mundo está pensando que son las que hay que llevar a la práctica. Desde Hollande, cuando descubre que su ministro de Hacienda resulta que tiene una cuenta en